Gloria a Dios. Capítulo 9:35. Juan 9:35. Recuérdenme cuando lo tengan, mis hermanos. Juan 9:35. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: oyó Jesús que le habían expulsado, y hallándole le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? ¿Pusiste a transmitir, hijo? Okay. ¿Crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo: ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús: pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Y él dijo: creo, Señor, y le adoró. Dijo Jesús: para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él al oír esto le dijeron: ¿acaso nosotros somos ciegos también? Fíjense qué pregunta. ¿Acaso nosotros somos ciegos también? Jesús les respondió: si fuerais ciegos, no tendríais pecado. Mas ahora, porque decís vemos, vuestro pecado permanece. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hermosa tarde nos presentamos delante de ti, Dios, para darte gracias por tu misericordia, para darte gracias por tu fidelidad, para rogarte, Señor, en el nombre de Jesús, que limpies los aires, que limpies nuestros corazones, que limpies este lugar, y que tu nombre sea glorificado, Señor. Quita toda confusión de nuestra mente, quita toda perturbación, permite que tu nombre sea glorificado, y derriba, Señor, todo espíritu inmundo que quiera interponerse, Señor, en esta transmisión o en esta predicación de tu palabra, Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo. Reprendemos, Señor, toda obra de las tinieblas, y te pedimos, Señor, en el nombre de Jesucristo, te lo suplicamos, Señor, por los méritos de Jesús, que tú tengas a bien bendecirnos con tu palabra, Señor, en el nombre de Jesucristo. Habla mi corazón, habla mi vida y habla la vida de mis hermanos. Te lo ruego en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. ¿Pueden sentarse, mis hermanos? Gloria al nombre de Jesucristo. Pues aquí estamos hablando, hermanos, estamos leyendo se pudiera decir, la segunda parte de la obra de sanidad a un hombre ciego. Este hombre era un hombre, hermanos, al que había nacido ciego de nacimiento, no veía desde su nacimiento, nunca había visto la luz del sol, nunca había visto a un hombre, a una mujer, nunca había visto lo que era un caballo, lo que era una serpiente, lo que era una piedra. Él nunca lo había visto con sus ojos. No sé si a este fue el hombre que le preguntaron, que lo arrimaron a un elefante, y dijeron: ¿cómo es el elefante? Y él dijo: pues es como un árbol, ¿verdad? Porque le agarró una pata. Y a lo mejor lo movieron a otra parte: a ver, ¿cómo es un elefante? Que es como una víbora, que le agarró la trompa. Y nunca él supo realmente cómo eran las cosas hasta que él pudo ver. Un hombre, hermanos, que obviamente tenía una clara necesidad en su cuerpo, una clara necesidad física. Un hombre, hermanos, que tenía una necesidad que podemos ver, hermanos, en su declaración de quién es Señor, para que crea en Él. Vemos a un hombre que tenía una necesidad más allá de lo físico, una necesidad espiritual, una necesidad como la que todos nosotros hemos llegado a tener alguna vez, hasta que el Señor Jesucristo llegó a llenar ese vacío en nuestras vidas. Este hombre fue interrogado, hermanos, por aquellos que eran antagonistas a Jesús, por aquellos que no aceptaban el mesiasgo de Jesús. Todavía hay muchos que no lo aceptan, todavía hay muchos que creen que Jesús era un fraude, todavía hay muchos que creen que Jesús es un mito, a pesar de las pruebas contundentes que hay en la historia acerca de su persona. Todavía hay mucha gente, todavía especialmente en el pueblo de Israel, hay mucha gente que todavía, y digo especialmente del pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel es el pueblo escogido por Dios. Son los que menos excusas debieran tener, los que menos pretextos debieran tener para aceptar el mesiasgo de Jesús, y no lo han hecho. Sin embargo, el punto no es por ahí. La cosa es que estos hombres que se negaban a aceptar a Jesús como Señor de sus vidas, como el Mesías enviado por Dios, toman a este hombre, primero tomaron a sus padres. Dice la palabra del Señor en el versículo 18, dice: pero los judíos no creían que él había sido ciego,
y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista. Y les preguntaron diciendo: ¿es este vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues de ahora? Aquí, hermanos, ellos estaban negándose completamente a recibir por lo menos el testimonio de un hombre que había sido ciego y que toda su vida la gente lo conocía que era ciego, que no podía ver, que no podía valerse por sí mismo y que muy probablemente vivía de la limosna de la gente, que muy probablemente vivía de la limosna de lo que aquellos que se compadecían le daban, por caridad, por gracia, para que él se sostuviera y quizá para que apoyara en algo a sus padres. Sin embargo, estos hombres, en lugar de creer y de recibir el milagro, cuestionan a los padres del muchacho o del joven o del varón. Lo cuestionan y les dicen: pues no, que nació ciego, ¿cómo es que ahora está viendo? A ver, no, que nació tullido, ¿cómo que anda corre? Entonces, la cosa es que estos hombres, hermanos, llegan al extremo. Porque los padres del joven o del varón, dice la palabra, sus padres les respondieron y les dijeron: sabemos que este es nuestro hijo, y sabemos que nació ciego, pero ¿cómo ve ahora? No lo sabemos. ¿O quién le haya abierto los ojos? Nosotros tampoco lo sabemos. ¿Edad tiene? Pregúntenle a él. Esto lo hicieron, como leemos ahí en la escritura, porque los judíos habían determinado que cualquiera que confesara el nombre de Jesús, bajo cualquier circunstancia, fuera expulsado de la sinagoga. Obviamente podemos ver, hermanos, lo importante que era para los judíos el culto judío, el poder estar en la sinagoga, el poder estar escuchando a Moisés o la palabra que Moisés había escrito, porque era lo que se leía en las sinagogas. Era importante para ellos, la espiritualidad era importante para ellos. Sin embargo, también era importante, hermanos, que iban a pensar los demás de ellos. Ellos dan un testimonio: sabemos que este es nuestro hijo, y sabemos que este hijo nuestro nació ciego, pero cómo ve ahora no lo sabemos. Ahora, algo que es de llamar la atención, hermanos, es el hecho de que este hombre es llamado a cuentas también, igual que sus padres. ¿Sí? Versículo 22. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Versículo 24. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron: da gloria a Dios. Da gloria a Dios, le dijeron. Nosotros sabemos que este hombre es pecador. Fíjense qué tremendo. Le estaban exigiendo al ciego que diera gloria a Dios y ellos mismos estaban negándose rotundamente a hacerlo. Neciamente estaban negándose a darle gloria a Dios. ¿Sí? ¿Cuántas veces Jesús dijo: yo he venido en nombre de mi Padre? ¿Cuántas veces Jesús dijo: yo no hago las cosas por mí mismo, sino porque el que me envió me dio esa orden? ¿Cuántas veces Jesús dijo: no puede el Hijo hacer nada que no vea hacer al Padre? Muchas veces. Jesús siempre dio gloria al Padre, Jesús siempre dio gloria a Dios, pero estos hombres estaban tan empecinados, estaban tan aferrados. Ahora sí que, como luego dice, se montan en su mayo y no hay que los baje. Y así estaban ellos. Da gloria a Dios, dijeron. Nosotros sabemos que este hombre es pecador. ¿Cómo lo sabían? ¿De qué podían acusar ellos a Jesús? Jesús en cierta ocasión les dijo: ¿quién de ustedes me redarguye de pecado? Y seguimos leyendo, dice: entonces él respondió y dijo: si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Y le volvieron a decir: ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él le respondió: ya os lo he dicho y no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Y le injuriaron, o sea, le insultaron y le dijeron: tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado por Moisés, pero respecto a ese, no sabemos de dónde sea. Y aquí está lo importante, hermanos. Respondió el hombre y les dijo: pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores. ¿A cuántos les han abierto ustedes los ojos?
¿Cuántos milagros han hecho ustedes? Sabemos que Dios no oye a los pecadores. Pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a este oye. Total que terminaron expulsándolo de la sinagoga. Y cuando Jesús se lo vuelve a topar, le dice: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Y respondió él y dijo: ¿quién es, Señor, para que crea en él? Hace algunas semanas atrás compartíamos un pensamiento en la palabra del Señor y sobre la pregunta: ¿quién es Jesús? ¿Sabe que hay mucha gente que piensa que Jesús es un niño que nació en un pesebre, que nació en un establo y que murió siendo adulto en una cruz del Calvario? Y saben eso, saben su vida de milagros, saben su vida de ministerial, todo lo que él hizo en su ministerio, lo saben, pero no han conocido a Jesús. Este hombre da una declaración tremenda: esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Este hombre sabía quién era Jesús, sabía de su poder, sabía de su gracia, sabía de su misericordia, sabía que él tenía el poder para hacer los milagros, pero no lo conocía. No lo conocía. Escuche, hermano, porque hemos de entrar a una reflexión fuerte. Nosotros, los que hemos estado en una iglesia, los que hemos estado en un templo, los que hemos visto quizá milagros que Dios ha hecho, o quizá hemos participado incluso de milagros que Dios ha llevado a cabo en nuestras propias vidas, muchas veces podemos llegar a cometer el error de no conocerlo. ¿Cuánta gente viene a las campañas donde se les anuncia y se les dice: recibe un milagro, o ven por tu milagro, o noche de milagros, o noche de gloria, y ese tipo de spots que a veces se manejan en el mundo religioso? Y mucha gente llega y llena los estadios, 10, 20 mil, 30 mil personas en estadios, en gimnasios, en grandes templos. Y vienen y reciben un milagro y se van por la puerta y nunca se les confrontó con su pecado. Se van, se llevan a veces el milagro y nunca los volvemos a ver en las iglesias. Perdón. Nunca se les vuelve a ver en las iglesias. Hay gente, hermanos amados, a los que llegan a una iglesia, hay 40, 50, 60 minutos de alabanza, de cánticos, de amén, de aleluya, de gloria a Dios, pero nunca se les confronta con el pecado, y luego se les dice: venga y acepta a Jesucristo. Se les predican 10, 15 minutos a lo mucho, 20 minutos a lo mucho, y luego se les dice: venga y acepta a Jesucristo. ¿Y cómo se van a arrepentir? ¿De qué se van a arrepentir? Si de todo lo que se les habló fue de prosperidad, fue de números, fue de sueños, fue de visiones del profeta. ¿Cómo se van a arrepentir así? Hay mucha gente en las iglesias que llegaron a una iglesia porque querían prosperar, porque querían un mejor matrimonio, porque querían una mejor familia, porque querían ser mejores padres, mejores hijos, porque querían ser mejores en algo, y llegaron a una iglesia y dijeron: yo quiero dejar el vicio, y vinieron y probaron la gracia, la misericordia de Jesús, porque Jesús los sacó de donde estaban, y sin embargo todavía siguen sin conocerle. Todavía muchos siguen así, sin conocer al Hijo de Dios. Han probado sus milagros, han probado su poder, han probado su misericordia, pero no tienen relación con Él. Hoy es necesario, hermanos, que nosotros atendamos a esto. ¿Quién es el Señor? Para que crea en Él. Esta pregunta, hermanos, es importante. Quiero que veamos por qué es importante. ¿Por qué es importante que nosotros sepamos quién es Jesús? ¿Por qué es importante? Lo primero, hermanos, dice la palabra del Señor: entonces algunos de los fariseos, versículo 40, entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron: ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús les respondió: si fuerais ciegos, no tendríais pecado. Mas ahora, porque decís vemos,
vuestro pecado permanece. ¿Por qué necesitamos saber quién es Jesús, hermanos? Porque Él es el único que puede confrontarnos con nuestra realidad. Porque Él es el único que tiene la autoridad para confrontarnos con nuestra realidad. ¿No le ha tocado escuchar casos de padres de familia que han vivido una vida desordenada, que han vivido una vida mal delante de Dios y mal delante de sus hijos, y que no tienen autoridad para corregirlos después? Mire, David, el rey David, fue un excelentísimo rey, pero fue un pésimo padre. Usted conoce la historia de David: Amnón, Tamar, que traía el pelo suelto, Adonías. David, hermano, fue un rey excelente, un siervo de Dios en muchos aspectos. Sin embargo, falló como padre. Nunca tuvo la autoridad para reprender a sus hijos. Nunca la tuvo. Porque su vida, la vida de David, quedó marcada con el pecado que cometió con Betsabé. ¿Recuerdan? Él subió al terrado, dice la Biblia, en el tiempo en el que los reyes salen a la guerra. ¿Por qué es ese dato importante, hermanos? ¿Por qué es importante saber que era en el tiempo en el que los reyes salen a la guerra? Porque nos habla de que David, hermanos, había caído en una negligencia, había caído en una flojera, había caído, no sé qué palabra utilizar para esto, hermanos. Pero cuando él tenía que andar en la guerra, cuando él tenía que haber salido con los ejércitos, él se quedó paseando en su palacio. Ociosidad es la palabra que buscaba. Él estaba ocioso. Él estaba ocioso, y dice la Biblia que se subió al terrado de su palacio. Según los descubrimientos arqueológicos, el palacio de David está en una parte alta, en una colina donde se puede dominar por la vista la ciudad. Y David se subió al techo, y según los descubrimientos que han hecho, por ahí hay un video de un hombre que se apellida Bacari, Sergio Bacari. Y este hombre entra ahí a lo que son las ruinas del palacio de David, y desde ahí se ve lo que era la casa de Betsabé. O sea, estaba ahí a tiro de piedra. Y este hombre se sube al terrado, y usted dirá, bueno, ¿y qué tenía que estar haciendo esta mujer bañándose ahí donde todo el mundo la pudiera ver? Es que no estaba donde todo el mundo la pudiera ver. David se subió a un punto donde la pudo ver. Ahora, nosotros tenemos que tener cuidado, hermanos, porque por ahí hay un dicho que dice: risueño el niño y haciéndole cosquillas. David se sube al terrado, hermanos, y Satanás es astuto. Decíamos esto domingo, el diablo es puerco. Entonces tenemos que tener cuidado, porque cualquier oportunidad que le demos a Satanás la va a aprovechar. Y nosotros necesitamos aferrarnos al Señor para que podamos reprenderle y para que podamos desechar, para que podamos nosotros resistir toda tentación. Pero el punto es, hermanos, que David perdió autoridad como padre. No había manera en la que David pudiera reprender a sus hijos, porque había fallado, porque había pecado, porque había ofendido la santidad de Dios, siendo el rey que Dios había establecido, siendo que él era el hombre conforme al corazón de Dios. Hermanos, muchas veces nosotros no entendemos hasta dónde está nuestro pecado, o no entendemos qué cosas necesitamos a veces pedir perdón. Hay cosas que son tan naturales en nosotros, hay cosas que son tan nuestras, que a veces no entendemos por qué debemos pedir perdón. Pero cuando conocemos a Jesús, cuando entendemos su palabra, cuando Él viene y nos confronta, entonces podemos pedir perdón de aquello que para nosotros quizá era lo más natural. Cuando estuvimos en la sierra, había un hermano que él hablaba como cualquiera del mundo, y para él era natural, para él estaba bien. O sea, él no se sentía incómodo, por la forma en la que hablaba, y utilizaba palabras que utilizaba la gente del pueblo.
Y para él eran naturales, para él no había problema. Y estoy hablando, hermanos, de una persona que estaba en la iglesia por muchos años, más de 20 por lo menos. Que desde joven estuvo ahí en la iglesia. Es importantísimo que nosotros sepamos quién es Jesús, que nosotros conozcamos a Jesús, que tengamos comunión con Jesús, porque es Él el que va a venir, hermanos amados, por medio de su Espíritu Santo. Él va a venir a redarguir nuestros corazones. Mire cómo dice la palabra: ¿acaso hemos nacido ciegos nosotros también? ¿Acaso nosotros también nacimos ciegos? Jesús le respondió: si fuerais ciegos no tendríais pecado, mas porque decís vemos, vuestro pecado permanece. A veces, hermanos, no nos damos cuenta, a veces sin querer, queriendo, metemos los patos por ahí. Porque es algo tan natural en nuestra naturaleza caída, en nuestra naturaleza débil, en nuestra naturaleza tocada por el pecado, trastocada por el pecado. A veces, hermano, no nos damos cuenta en qué estamos fallando, hasta que el Espíritu Santo viene y nos dice: ¡hey, la estás regando en esto! ¿Cuántas veces, hermanos, hemos visto alguna película en la televisión? Y nosotros la vemos una película sana en apariencia, y de repente el Espíritu Santo viene y nos dice: ¡hey, te estás contaminando! Hace algunos años hubo un pastor, falleció ya, hermanos, de la presencia del Señor, David Wilkerson. Y este hermano dice que él salía de la iglesia y se iba a su casa a ver películas de vaqueros. Ese era su hobby, para despejarse la mente, para descansar. Mire, a veces no lo entendemos, pero cuando estamos aquí arriba nos damos cuenta del esfuerzo que es predicar, de lo cansado que es a veces. En mi caso, levantarse a las 5 de la mañana, preparar el escuela dominical, preparar el mensaje que vamos a compartir, y salir de aquí y de la casa pues a las carreras, porque tenemos que llegar a tiempo, poner los teléfonos para poder transmitir, prender las luces, poner la calefacción, que ahorita la tenemos descompuesta, por cierto. No sé, el calentón, el tratar de que esté todo en orden para comenzar lo más a tiempo que se pueda, y tener la escuela dominical, y tener el servicio, y la predicación, y a veces salimos de aquí a las 3 de la tarde, 3 y cachito. Y este hermano se iba a su casa a ver películas de vaqueros, y usted sabe que no hay vaqueros sin pistola. Y un día el Espíritu Santo le habló y le dijo: oye, te estás ensuciando, estás viendo muerte. Cómo unos se matan entre ellos. Para él era algo que no tenía ningún significado, simplemente una película. ¿Sí me explico? Hay cosas que a veces Dios nos tiene que mostrar, pero es algo muy personal, muy personal. Que a lo mejor para usted, el que una persona haga algo, para usted es gravísimo, pero para él no. Y es necesario que el Espíritu Santo se lo revele a esa persona. Y eso va a ser, hermanos, cuando haya comunión entre Dios y nosotros. ¿Me explico? Mi pastora decía que cuando ella era joven, ella se convirtió al Evangelio. Y ella pues era licenciada, así que siempre andaba con joyas, andaba vestida de ciertas maneras. Se convierte al Evangelio, y ella dice: yo, hermanos, yo no me quité el pantalón, a mí el pantalón me lo quitó Dios, pero me lo quitó a mí. O sea, Dios a mí me hizo sentir que yo estaba mal, pero me lo hizo sentir a mí. Bueno, yo entiendo, decía ella, yo entiendo que era porque yo era vanidosa. Dios trató conmigo, me quitó las joyas, anillos, aretes, pero Él trató conmigo. Yo no le digo a usted que se quite las joyas, yo no le digo a usted que se quite esto, que se quite aquello. Eso es algo que el Espíritu Santo tiene que tratar con usted. Y eso lo va a hacer en la medida en la que usted tenga comunión con Dios. Dios va a tratar con usted en las áreas en las que Dios tenga que tratar con usted. Conmigo trató de una manera, con usted va a tratar de otra manera, pero lo cierto es que el trato de Dios estará con aquellos que le buscan. Yo honro a los que me honran y me hallan a los que temprano me buscan, dijo el Señor.
Entonces es importante que nosotros entendamos la diferencia entre tener religión y tener comunión con Dios. Porque cuando lo que tenemos es una religión, no hay un cambio real en la vida de nadie. Pero cuando hay una relación con Dios, Dios se encarga de mostrarnos lo que estamos fallando. ¿Cuándo? Cuando tenemos comunión con Dios, cuando le conocemos. ¿Quién es Señor? ¿Quién es para que yo crea en Él? Le dijo Jesús, pues le has visto. Y el que habla contigo, Él es. ¿El que qué? El que habla contigo, Él es. Entonces, qué interesante es, hermanos, que haya esa comunión con Dios. Qué importante que sepamos quién es Jesús. En segundo lugar, hermanos, es importante que nosotros sepamos quién es Jesús, para que nosotros podamos creer en Él. Dijo el ciego, el ex ciego, ¿quién es, Señor? Para que crean en Él. Le dijo Jesús, pues le has visto, y el que habla contigo, Él es. Y Él dijo, creo, Señor, y le adoró. ¿Por qué es importante que sepamos quién es Jesús? Porque es necesario que creamos en Él. Ahora, la cosa no es nada más creer en Él. La cosa es creerle a Él. ¿Quién es, Señor? Para que crea en Él. Cuando yo digo creer en Él, digo que creo en su palabra, digo que creo en su obra, digo que creo en lo que Él quiere que yo crea. ¿Lo explico? Hay mucha gente que cree en un Jesús que vino, repito, hace un momento lo dije, que vino a nacer en un pesebre, que creció, que murió en una cruz del Calvario, pero que no le ha creído a lo que Él vino a enseñarnos, que no le ha creído a su palabra. Simple y sencillamente, hermano, tenemos los mandamientos en la palabra de Dios, los 10 mandamientos. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni debajo de las aguas de la tierra. Y muchas veces nos hemos hecho un Dios a nuestra imagen, un Dios al que podemos manipular, un Dios al que podemos nosotros tratar como a nosotros nos da nuestra gana. Porque nos hemos hecho una imagen de un Dios que no existe. El Dios en el que yo creo no me va a mandar al infierno porque Él así me hizo. ¿Por qué me va a mandar al infierno si Él me hizo así? No sé si me estoy explicando. En España, hermanos, en León, España, hay una celebración a un ídolo, no recuerdo el nombre, pero se los voy a buscar, se los voy a traer de tarea. Este ídolo, hermanos, este mono, es un muñeco que murió en España, abrazado, lo pintan abrazado de un poste junto a un bote de basura y con una muerte detrás de él. Este hombre murió en una borrachera, lo atropelló un camión de basura. Y todos los años, precisamente en Semana Santa, le hacen una fiesta. ¿Tú no te acuerdas, hijo, cómo se llama el mono ese? Le hacen una fiesta patronal. O sea, es el santo de la comunidad. Dígame si eso no es hacerse un Dios a su imagen. Y lo pasean por las calles, como aquí pasean a la Santa Rosa de Lima, a la Virgen del Socorro, a la Virgen, a que usted quiera, o al San Judas Iscariote. Así como los pasean a ellos, así pasean a este. Y usted lo puede buscar en internet para que no diga que estoy diciendo mentiras. ¿Sí? Porque sé que hay gente que me ve en internet y a lo mejor no comparte la fe que predicamos. Pero hermanos, ya para que traigan un mono abrazado de un poste con una botella al lado de un bote de basura y a la muerte detrás de él, paseándolo, rindiéndole culto, hermano, pues, ¿qué estamos haciendo? No sé si me estoy explicando. Necesitamos conocer quién es Jesús para que nosotros podamos creerle a Él. Qué fácil, hermanos, es venir con una doctrina, con una enseñanza, con una predicación que nos guste, que nos agrade, que nos caliente el corazón. Qué fácil, qué padre, qué bonito. En cierta ocasión estaba el pueblo de Israel a un lado del mar. Enfrente de ellos estaba el mar Rojo, frente a ellos.
la playa en todo su esplendor, los ejércitos egipcios detrás de ellos que venían para matarlos. Y Moisés les da una palabra al pueblo de Israel: no teman, Jehová peleará por vosotros, y a estos egipcios que hoy veis, nunca más para siempre los veréis, les dijo Moisés al pueblo de Israel. Qué bonito mensaje, qué hermoso mensaje, qué precioso mensaje, en un tiempo de crisis, en un tiempo de necesidad del pueblo de Israel. ¿No es cierto? Pero no era lo que Dios quería que le dijera al pueblo. Dios le dijo a Moisés: Moisés, ¿por qué clamas a mí? Dile al pueblo que marche, dile a los hijos de Israel que caminen. Y el pueblo tuvo que caminar por el medio del mar. El mar se abrió para ellos, para que ellos pudieran caminar y llegar a la meta que tenían. Pero la palabra que Moisés les dio, aunque era una palabra hermosa, aunque era una palabra de gloria a Dios, de amén, de aleluya, no era lo que Dios quería que Moisés le hablara al pueblo. No sé si me estoy haciendo entender. Moisés les dice: no, Jehová peleará por ustedes, a estos nunca más los van a ver. Todos dijeron amén, aleluya, gloria a Dios, hasta empezaron a danzar y a hablar en lenguas. Pero no era la palabra de Dios, era la palabra de Moisés. Cuando Dios les habla y les dice que marchen, es ahí donde tenemos que creer. Es ahí donde tenemos que creer. El salmista dijo: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Ahí es. Cuando estamos en el valle de la sombra de muerte, ahí es donde tenemos que creerle a Él. Ahí es donde tenemos que creer que Él va con nosotros. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Cuando pases por los ríos, no te negarán. Porque yo, Jehová, el Santo de Israel, soy tu Salvador. Ahí es donde tenemos que creerle. Ahí, cuando hay problema, cuando hay dificultad, cuando hay necesidad en nuestras vidas, cuando Dios nos está hablando y nos está confrontando con nuestra realidad, allí es donde tenemos que creerle. Miren, hermanos, qué tremendo y qué triste es a veces que hay una palabra fuerte de parte de Dios y le echamos la culpa al pastor, o al evangelista, o al que vino a predicar, o a la mujer. Ya le dijiste al hombre: ¿para qué le chismeas? Hermanos, ahí es donde nosotros necesitamos abrir nuestro corazón y entender que es Dios el que está hablando en nuestras vidas. Por eso necesitamos saberlo. ¿Quién es Él? Hace años, lo he dicho algunas veces, venían unos jóvenes caminando, venían saliendo de Cuauhtémoc. Yo venía en una troca, en ese entonces tenía una troca de cabina y media, allá asiento adelante, asiento atrás. Y estaba esta pareja fuera de Cuauhtémoc pidiendo ride. La muchacha estaba embarazada. Y cuando yo pasé por ahí, pues me paré, ¿verdad? Y ellos se subieron ahí conmigo en la cabina, los traje hasta aquí, hasta el Cerro de la Cruz, que por ahí vivía entonces mi mamá. Y cuando veníamos en el camino, yo sentía la viva necesidad de hablarles algo, de decirles que Cristo les amaba, que Cristo estaba para ayudarles, para socorrerles, para perdonar sus pecados. Pero por alguna razón no pude decir nada, yo no podía, no me venía nada a la mente. Y estando en esa situación, yo dije al Señor: Señor, yo sé que tú me estás diciendo que les diga algo, pero no sé qué decirles. Yo lo pensaba solamente. Y en mi mente yo le decía al Señor: Señor, si tú quieres decirles algo, úsame. Aquí estoy, abre puertas, dime qué les digo. Y en la plática resultó de que ellos ya tenían 2 niñas y estaban embarazadas. La muchacha estaba embarazada y iba a tener gemelos. Ya iban a ser 4. Y vino una pregunta a mi mente y se la hice y les dije: ¿y piensan tener más o aquí la van a parar? Porque ya son 4, ¿verdad? No es lo mismo 2 que 4. Y el muchacho que venía me dijo: pues Dios dirá. Y esa fue la puerta que Dios abrió. Dios dirá. Y le dije: ¿y cómo te la llevas con él? Y me dijo la mujer, me dijo: pues bien. No, le dije: no te estoy preguntando a ti,
Le estoy preguntando a él. Se me quedaron viendo los dos con cara de ¿what? Y le dije, es que tú me dijiste Dios dirá. Pero si Dios te estuviera hablando ahorita, ¿sabrías que es Dios? Yo le pregunto a usted, y a usted que está en internet, si usted oyera la voz de Dios a través de mí, o a través de alguien más que predica la palabra, ¿usted sabría que es Dios? ¿O pensaría que es el pastor? Pensaría que es el que está hablando en el micrófono. Pensaría que es el que está en la esquina pegando de gritos como loco. Pensaría que es ese loco que se subió al camión a pegar de gritos. ¿Qué pensaría usted? ¿Qué tanto sabemos quién es Jesús? ¿Qué tanto conocemos a Jesús como para darnos cuenta de que es Él el que está hablando en nuestras vidas? Cuando venimos al templo, cuando venimos a la congregación y oímos un mensaje que nos arranca gloria a Dios, amén, aleluya, nos vamos contentos sabiendo que Dios habla en nuestras vidas. Pero cuando no podemos decir amén y nada más decimos ¡ouch! ¡Ay! ¡Ya no, Señor! ¿Sí decimos eso? O nos vamos pensando, ¿quién le diría al pastor? ¿Dónde me vería? ¿Cómo me vio? Es importante que nosotros entendamos quién es Jesús para que le podamos creer. Porque muchas veces, hermanos, el Señor habla en nuestros corazones y rechazamos la palabra que Él habla porque pensamos que es palabra del pastor. Ahí en la sierra una vez me dijeron, es que predicaba en la carne, el otro pastor, predicó en la carne. Y yo les dije, pues ni modo que se la quite y venga a predicarles en el puro espíritu. Le digo, si así no viene el puro espíritu, menos los que vinieron se van. Imaginen, de repente un espíritu que entrara aquí el espíritu del pastor solo, sin el cuerpo, y empezar aquí a hablarle, les aseguro que ahorita son pocos. Ahorita somos pocos, imagínense. No se puede quitar la carne del cuerpo. Pero una cosa sí se puede, hermanos. Y es que Dios tome la vida de su siervo y traiga una palabra que toque nuestro corazón. Que a veces trae paz, trae gozo, trae alegría, trae gratitud a nuestro corazón por lo que Dios está hablando en nuestras vidas. Pero a veces tiene que traer arrepentimiento. A veces tiene que traer esa convicción que nos lleve a decir, ¿sabes qué, Señor? Tienes razón, yo me equivoqué. Tienes razón, Dios, yo me equivoqué. Yo pequé. Y hoy me arrepiento. Como aquel joven que le dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y dice que su padre les repartió los bienes a él y a su hermano. Y se fue a vivir lejos, a una provincia apartada, donde su padre no lo pudiera ver, donde su padre no lo pudiera frenar, donde su padre no le pudiera decir, hey, hijo, ¿qué estás haciendo? Corrígete. Se fue a un lugar apartado. Pero cuando le vino el hambre, cuando todo lo arrastró, cuando los amigos se terminaron, cuando la crisis llegó a su vida, entonces él pudo reconocer y dijo, mi padre tenía razón. ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí me estoy muriendo de hambre? Me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. ¿Saben qué pasó? Que este hombre creyó cada una de esas palabras. Y creyó cada una de esas palabras. Había convicción en él. Y lo creyó. Lo creyó. Creyó en las palabras de Jesús. ¿Por qué es importante, hermanos, que nosotros sepamos quién es Jesús? Dice la palabra del Señor. Dijo Jesús, para el juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean,
y los que ven sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él al oír esto le dijeron: ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús les respondió: si fuerais ciegos, no tendríais pecado. Mas ahora, porque decís vemos, vuestro pecado permanece. Aquí hay un juego de palabras interesante, porque Jesús dice: para que los que no ven vean, y los que ven sean cegados. Y luego les dice: si fuerais ciegos, no tendríais pecado. Mas ahora, porque decís vemos, vuestro pecado permanece. Necesitamos saber quién es Jesús, hermanos, para que nuestros pecados sean perdonados. Para que nuestros pecados sean perdonados. Jesús dijo: para que los que no ven, vean. Y para que los que ven, sean cegados. Estos decían que veían, pero no podían ver su pecado. No podían ver su pecado. No sé si me estoy haciendo entender. ¿Cuánta gente hay afuera, hermanos? Ustedes pueden decir: pues no, pues todo el mundo lo dice a sus propios hijos. ¿Cuántas veces no hemos tratado de corregir a nuestros hijos? Hijo, no digas esto. Sí, todo el mundo lo dice. Ahí en la casa, aquí en San Miguel, ahí en la casa tenemos una regla. Si ellos no me dicen a mí decir una palabrota, yo no tengo por qué decirla. Si ellos no me vienen a mí decir una palabrota, ellos no tienen por qué decirla. Pero allá afuera, hermanos, hay muchos niños que ya dicen disparates, que ya dicen palabrotas, porque sus propios padres les dicen. Porque sus propios padres hablan de esa manera. Niños que a los 11, 12 años ya están fumando porque ven a sus padres que lo hacen. Porque ven a los amigos que lo hacen. Porque ven a la gente adulta que lo hace. Van al doctor y está el doctor fumando. No fume porque le hace daño, dice el doctor. Salen del seguro, salen del hospital y ven al doctor acá afuera del consultorio fumando afuera en la banqueta. Pero ellos dicen que no fumen. ¿Cuántos nutriólogos obesos hemos conocido, hermano? Dicen por ahí que en casa de herrero cuchillo de palo. Pero es necesario que nosotros entendamos que no porque todo el mundo lo hace, está bien. Mire, en nuestros días se ha aprobado una ley. Y tengo que ser claro, y espero que no me van a tumbar el video por esto, pero no porque algo sea legal constitucionalmente es bueno y aprobado por Dios. En estos días nuestro presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, está promoviendo unas reformas a la Constitución y se van a votar y quizá algunas pasen, otras no pasen y la Constitución se modifique o no se modifique. Está en nuestros legisladores el hacerlo. Pero ¿sabe que hay un libro que no se puede modificar? Y es la Biblia. ¿Por qué la Constitución es modificable? Porque la Constitución, hermanos, se adapta a las necesidades de la sociedad civil. O al menos ese es el argumento para modificar la Constitución. Y esto es un error, hermanos. La sociedad civil debiera sujetarse a la Constitución y no la Constitución a la sociedad civil. Hay un dicho que dice que nadie está por encima de la ley y la carta magna que rige a la nación como carta magna es la Constitución. La gente afuera, nosotros aquí adentro, estamos sujetos a la Constitución puesto que somos mexicanos y tenemos que someternos a ella, sujetarnos a ella. Pero el problema es cuando empiezan a hacer modificaciones que se adecúan al pensamiento del hombre. Por eso es que ahorita hay mujeres que están abortando. Por eso es que ahorita hay mujeres que no les importa darle rienda suelta a su sexualidad. Luego se embarazan y al cabo tienen la opción de abortar, de asesinar sin la menor consecuencia aparente a sus propios hijos. Porque no han violado la Constitución, la modificaron para que no se violara cuando el hombre toma decisiones que van en contra
naturaleza. Ahora nos quieren obligar a que si un hombre dice que es mujer, nosotros lo veamos como mujer. Es imposible. ¿Cómo voy a ver a un hombre que tiene una espalda más grande que la mía, unos brazos de Schwarzenegger más grandes y la voz más varonil que yo? ¿Cómo voy a pensar que es una mujer? Eso es ilógico. Es ilógico. Le preguntaron a una persona, estudiante de medicina o practicante de medicina, y le dijeron, a ver, ¿tú por qué dices que eran mujeres? Es que las mujeres, bueno, primero le preguntaron que sí que era una mujer. Y él empezó a decir, una mujer es una persona que ha sido oprimida, es una persona que no tiene derechos, es una persona que es violentada. Y le dijeron, eso no es una mujer. Porque hay hombres que son oprimidos, porque hay hombres que son violentados, porque hay hombres que a veces no se les da, no se les respetan sus derechos. Y este joven dijo, bueno, ¿y entonces qué es una mujer? Y la persona que le preguntó le dijo, una mujer es una hembra adulta. ¿Verdad? O sea, una mujer es una persona que puede engendrar vida, que puede generar vida, concebir vida. Este hombre se puso sus moños y dijo que no todas las mujeres podían concebir, embarazarse. Y le preguntaron, si tú ves a un hombre, a una persona que parece hombre, aunque se perciba como mujer, o es vestido de mujer, y va cruzando la calle, tú eres paramédico, y de repente este hombre se tira al piso y con esa voz bien femenina dice, estoy teniendo un aborto espontáneo, ¿lo revisarías? ¿Tratarías tú de salvar a ese bebé? El hombre era médico o paramédico, no sé. Y no tuvo palabras. Es ridículo. Pero la Constitución dice que está bien, sí, pero la Biblia dice que está mal. Y no podemos nosotros llamar a lo bueno malo y a lo malo bueno, porque a alguien se le ocurrió que lo malo estaba bien. ¿Me estoy explicando? Nosotros tenemos una carta magna que nos rige y es la palabra de Dios. Y si la palabra de Dios dice que algo está mal, entonces está mal. Y nosotros lo hemos hecho, entonces necesitamos conocer a Jesús para que Él venga y perdone nuestro pecado, nuestra maldad, nuestra ignorancia. No sé si me estoy haciendo entender, hermanos, pero es importante que nosotros entendamos, por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios, y por lo tanto necesitamos al Hijo de Dios que venga a nuestras vidas y perdone nuestros pecados y nos abra los ojos para que podamos ver la realidad en la que estamos viviendo y podamos entonces nosotros venir delante de Él y decir, Señor, me arrepiento de mi pecado. Jesús les dijo, porque decís vemos, nuestro pecado permanece. O sea, lo estás haciendo conscientemente. Sabes que lo que estás haciendo estás mal, por eso dices, veo, sé lo que estoy haciendo. Hace tiempo dimos una conferencia sobre el aborto en este lugar, ¿se acuerdan? Por una pregunta que le hicieron a unas jovencitas que les dijeron, ¿qué es un aborto? Y ellos decían, es la interrupción del embarazo, algo así dijeron. ¿Pero qué es eso? ¿Qué es? ¿Cómo se interrumpe un embarazo? No supieron. Por eso tuvimos que presentar aquí videos, por eso tuvimos que presentar aquí fotografías de lo que es un aborto, de los riesgos que una mujer corre cuando aborta, que los médicos abortistas no se lo dicen, que está en riesgo la vida de la madre junto con la del bebé, eso no se lo dicen. De las consecuencias que vienen después del aborto, las consecuencias psicológicas, hormonales que vienen después del aborto, eso no se lo dicen a la mujer que va a abortar. Pero porque decimos que vemos, el pecado permanece. Hoy es necesario, hermano, que nosotros sepamos quién es Jesús, para que nuestros ojos sean abiertos y podamos ver realmente cuál es nuestra situación delante del Señor y podamos decirle, Señor, perdóname, me equivoqué, pequé contra ti, así como el hijo pródigo, Padre, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros, pero recíbeme en tu presencia, recíbeme en tu casa, recíbeme, perdóname. ¿Sabe qué? El Padre fue más allá
Y no solamente le perdonó, sino que puso anillo en su dedo, calzado en sus pies, vestido en su cuerpo y alimento en su estómago. Maten al becerro más gordo, dijo, porque este viene muy desnutrido. Maten al becerro gordo, porque este viene con hambre. Hagamos fiesta, comamos, gocémonos, porque mi hijo era muerto y ha revivido. Estaba perdido y ha sido hallado. Qué importante es que sepamos quién es Jesús. Este hombre ciego había probado la misericordia, había podido recuperar su vista. Había estado en un culto, se había gozado. Había estado en la alabanza y se gozó con los cantos, aunque no los conocía, o a lo mejor sí, le pusieron una pantalla para que cantara, para que no estuviera cantando, que unos lavaban y otros planchaban, pero todos alababan al Señor. Pero no le conocía. Tristemente, muchos de nuestros jóvenes que están en las iglesias están porque vienen desde niños, no porque conozcan a Jesús. Esa es una triste realidad. Muchos jóvenes vienen a la iglesia para ver a dónde se van a ir después del culto, no por la palabra que van a oír. Esa es una triste realidad. La pregunta importante, hermanos, ¿quién es Jesús? ¿Quién es Jesús para usted? ¿Quién dicen los hombres que soy yo? Dijo Jesús. ¿Y quién dicen ustedes que es el Hijo del Hombre? Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Quién es para nosotros? Señor, hermana, de una respuesta: el Salvador, el Señor, el Rey de nuestras vidas, de nuestros corazones. Ese es Jesús, el que vino a pagar el precio que yo no podía haber pagado nunca, el que vino a dar su vida por mí y por usted, aunque a veces no lo queramos reconocer. Hace años, unos 8 o 9 años, 10 quizá yo, empecé a trabajar en una empresa en la que yo usaba una motocicleta que alguien más usó antes que yo. En la parte de atrás de la motocicleta traía 2 calcomanías, una de cada lado, y las 2 calcomanías decían lo mismo: Jesús murió por ti. Un día estaba a punto de llover y me orillé en la calle, debajo de una lilla, para ponerme un impermeable. Y un hombre se estacionó enfrente, en la acera de enfrente, hasta el sentido contrario se estacionó. Se bajó del carro y vino hasta donde estaba yo y me dijo: quítele esas calcomanías a la moto. Y le dije: ¿por qué? Y me dijo: porque dicen puras mentiras. Entonces volteé a ver la moto y dije: pues la habrán puesto otra calcomanía, ¿qué le pusieron? No, eran las mismas. Y le dije al hombre, le dije: ¿usted ha mentido alguna vez? Y eso qué le importa, ¿no? Dice que Jesús murió por esas mentiras. Las mentiras son pecado delante de Dios. ¿Usted ha robado algo alguna vez? Tenía cara de político, ya sabrá. Se dio la media vuelta y se fue enojado. Cuando iba caminando le dije: aunque usted no lo crea, dije, Jesús murió por esos pecados que usted ha cometido. Se metió en una oficina de un abogado, no sé si sería el abogado. Dicen que los abogados son como los plátanos, ¿verdad? No hay que se haya hecho. Pero el punto, hermanos, el punto es este: ¿quién es Jesús para usted? Para usted que está en internet, ¿quién es Jesús? Es importante que lo sepamos, porque es importante que creamos en Él. Porque es importante que nuestros ojos sean abiertos y podamos ver nuestra necesidad real. Porque es importante que vengamos a Él y le digamos: Señor, perdóname por mi pecado.
Yo no quiero que mi pecado permanezca. Yo quiero permanecer en ti, en tu gracia, en tu misericordia. Si usted no ha hecho nunca una oración de fe, pidiéndole a Dios que perdone sus pecados, ese es el momento en el que usted lo puede hacer. Usted que está en internet, si hay alguien aquí en la iglesia, esta es la noche en la que podemos decirle al Señor: yo quiero que tú perdones mi pecado. Si usted ya recibió a Jesús como Señor y Salvador, entonces yo le invito para que diga: Señor, yo quiero conocerte, no solamente saber de ti. No es lo mismo. Porque yo le puedo decir que conozco a López Obrador, pero López Obrador a mí no me conoce. Y aún así le mentiría, porque no lo conozco en persona. No sé cómo es su carácter, no sé cómo es detrás de las cámaras. Puedo decir que sé de él, pero él no sabe de mí. Así que no hay relación, no hay comunión. Pero también le puedo decir que sé que Cristo está aquí y quiere perdonar pecados aquí y en la distancia. Y si hay algo que necesitamos poner en manos de Dios, este es el momento de decirle: Señor, perdóname. Póngase sobre sus pies. El altar está abierto, hermano, si quiere venir al altar. Padre, he predicado tu palabra, Señor, y le he dicho a mis hermanos lo que tú pusiste en mi corazón para esta tarde, Señor. Gracias, Dios. Gracias por hablar a mi corazón y por hablar a mi vida. Y en esta noche, Señor, yo quiero rogarte, Dios, que si hubiera algo en mi vida que es natural en mí, Señor, pero que ofende tu santidad, yo quiero pedirte que tú me limpies, Señor. Que perdones todo pecado en nosotros, los que estamos aquí y los que están en internet, Señor. Que tú te glorifiques en nuestro corazón y que podamos conocerte más personalmente, más íntimamente, más fuertemente, Señor. En el nombre de Jesús nos ponemos en tus manos, Dios, rogándote que tú te glorifiques. Si hay alguien ahí en internet que no ha conocido a Jesús y necesita su perdón, yo lo invito en esta noche para que le diga al Señor: Señor Jesús, en este momento yo quiero pedirte perdón. Padre, igualmente en el nombre de Jesucristo, por los méritos de Jesús en el Calvario, yo te pido que me perdones. Perdóname porque mi pecado lo llevó a la cruz. Perdóname porque mi pecado ofende tu santidad, Señor. Yo quiero pedirte, Dios, en el nombre de Jesús, que perdones mi pecado y que me aceptes como tu Hijo, porque yo quiero aceptarte como mi Padre. En el nombre de Jesucristo, perdona mis pecados. Yo te doy gracias, Dios, por haber venido a la cruz. Gracias, Espíritu Santo, por haber venido a confrontarme con mi realidad de que necesito tu perdón. Gracias te doy por él, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Si usted hizo esta oración, usted que está quizá por primera o segunda vez escuchando un mensaje de la palabra, crea que Dios le ha perdonado. Dice: ¿quién es para que crea en él? Créale. Crea que él ha perdonado sus pecados. Busque una iglesia donde pueda congregarse, busque una iglesia donde pueda alimentarse de la palabra, consiga una Biblia, léala. Nosotros estamos aquí los domingos, los miércoles y los viernes. Domingos a las 11 de la mañana y 12 del día. Los miércoles a las 6 de la tarde. Estamos en la colonia de desarrollo urbano en Chihuahua, Chihuahua, en la calle San Jerónimo número 700, San Jerónimo y Séptima. Ahí está nuestra página en YouTube para los que quieran más información. Que Dios los bendiga y pues aquí los esperamos. Si usted no tiene dónde congregarse, venga a este lugar, será bienvenido. Si no tiene dónde congregarse, aquí estamos. Si tiene dónde congregarse y está escuchando estas predicaciones con nosotros, le agradecemos que esté ahí, pero no deje de congregarse. Que Dios le bendiga. Amén. Bueno, mis hermanos, pues estamos despedidos. Nada más le recordamos los puntos de oración del viernes.
a las 6 de la tarde y el domingo a las 11 de la mañana en nuestra escuela dominical. Y Dios los bendiga.